Muy buenos días, mis queridos hermanos. En verdad es una alegría estar aquí con ustedes. Esta es la tercera vez que estoy en México y pues me siento tan bien y cada año me siento mejor. Y la verdad es que es como un refrigerio que Dios me da para venir a otros lugares. Y yo puedo decir que vengo de allá abajito nomás porque si uno piensa como piensan los ángeles, en realidad es allá abajito nomás. Porque para ellos el territorio es tan corto que viajan más rápido que la velocidad de la luz, entonces no es ninguna dificultad. Y por eso, pero para sentirme cerca de ustedes, yo voy a decir siempre, vengo de allá abajito nomás. ¿Dónde está abajito? Díganme. ¿Dónde está abajito? Y ya ustedes conocen dónde está Quito, ¿no? Donde venden tacos. No hay tacos en el Ecuador, eso es una pena, pero la verdad es que cada vez que vengo aquí aprovecho que como todos los días para que no me falte o no extrañe tanto estando en el Ecuador. El tema que vamos a tratar en realidad estos días es uno de los que más me apasionan. Creo que es lo más importante que puedo decir que tengo para compartir. Muchos años atrás comencé con esta visión de que si una iglesia va a ser fuerte, tiene que tener familias estables. Si no hay familias estables, la iglesia nunca puede llegar a ser fuerte. Por eso el tema es formando familias sanas para una iglesia estable. Ahora, la familia es una invención de Dios. Eso es bien importante que comenzamos. Es una invención de Dios. No se puede atribuir a nada en este mundo. Ningún experto, ninguna universidad, nadie, ningún grupo de psicólogos han determinado cómo debe funcionar. Solo lo hizo por esa sapiencia y esa sabiduría de Dios. Entonces, lo primero que debemos dejar establecido es que la familia es una invención de Dios. Ahora, nosotros al vivir más o menos 8,000 años después de o 8 a 10,000 años después de lo que Dios hizo la familia, en realidad, a pesar de que hace 2,000 años tenemos la salvación, la familia se ha trastocado. En otras palabras, cuando vemos una familia, pensamos que eso es lo que es familia. Pero estamos muy lejos de lo que es familia. Es como cuando uno coge una cámara y empieza a enfocar algún objeto para tomarlo y al principio vemos tan difocado. Así está la familia hoy, tan difocado que no tenemos idea de lo que era el plan original de Dios. Por eso es mi intención llevarles a ustedes en este recorrido, en estos 3 días, a verles cómo era la intención de Dios al hacer a la familia. Y me viene un ejemplo de las minas que habían en cierto lugar del Medio Oriente donde familias enteras bajaban a los grandes túneles y hay niños que ya nacían en esos túneles y que tenían 3, 4 años y que no habían salido hacia la superficie. Ellos no tenían idea de lo que es esta pradera con árboles y con pájaros, no tenían ni idea. Y cuando salían esos niños, se asustaban de ver que lo que habían escuchado estando en los túneles, la realidad de afuera era otra. Y a veces así es para nosotros, no quiero exagerar, pero lo que está más en peligro de extinción, como se dice en nuestro país, las criaturas que están en peligro de extinción son el cóndor ecuatoriano, pero yo digo, y la familia también está en peligro de extinción, porque ya no hay familias como las que Dios diseñó y Dios anhela que recuperemos todo eso. Por eso el texto clave que vamos a tratar es Jeremías 6, 16. Me gustaría que ustedes abran en Jeremías 6, 16. Ese va a ser un texto muy clave todos estos días. Capítulo 6, versículo 16.
Y alguien puede con voz fuerte decirlo este texto. Así dice el Señor: deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado, pero ellos dijeron: no lo seguiremos. Esta es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Cuál es la senda antigua? Algunas veces uno llega a un lugar en donde hay 3 caminos. Y algunos dicen, pero saben que los caminos modernos siempre hay deslaves y cosas por el estilo. ¿Cuál es el antiguo? Ese que no se va a la carretera, ese que no se cae. Y esta es la pregunta que debía hacer el profeta. Pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es esa senda antigua? Y en realidad hay muchas cosas que son sendas antiguas que ahora ya no los vemos. Y una de ellas es la familia. La familia es una senda antigua. Y por eso dice, pregunten para que caminen de acuerdo con esa senda. Antiguamente, cada niño que crecía, solo estoy mencionando esto para que ustedes vean que era lo normal en el pasado. Cada niño que crecía tenía un padre, una familia, un futuro. Muchas veces en mi ciudad ahora las personas dicen, tengo una familia, pero no tengo un padre. Lo más normal era tener un padre en primer lugar. Pero ahora la ausencia del padre en toda Latinoamérica, y me imagino que es en el mundo, que yo no conozco, es bastante frecuente. Se ve en estadísticas que a los 12 años, especialmente cuando la identidad de los chicos se forman seguras, tanto en su masculinidad como en su feminidad, a los 12 años vienen divorcios en cantidades en mi tierra. No sé cómo es aquí, pero hay otras causas también para que se les quite a los padres. Pero eso era la realidad, la idea de Dios, que todo niño crezca con un padre, una familia y un futuro. Y un futuro es muy importante, como vamos a ver adelante, que tenga una visión para qué está aquí en esta tierra. ¿Por qué estoy aquí? Las personas sabían quiénes eran y a dónde iban. Cuando hablamos de esto era que eran más seguros de su identidad, sabían quiénes eran. No valían solamente por la opinión de la gente, valían por lo que eran ellos. Y estoy tan orgulloso, algunas veces yo llego a comunidades del campo en mi tierra y las familias son mucho más fuertes de quienes son. No se han dejado absorber tanto por eso de que yo valgo solamente por lo que los demás dicen. Hoy las nuevas generaciones, aunque lleguen a tener 50 años, siguen tratando de encontrar lo que quieren hacer cuando crezcan. Y esto porque no han sido bendecidos según estas sendas antiguas que vamos a ir caminando y mirando. Las sendas antiguas son aquellas ceremonias, hábitos, costumbres y leyes declarados por Dios a su pueblo. Es bien interesante, en el pueblo judío son quienes obviamente recibieron este versículo de Jeremías 6:16. Y el pueblo judío tenía cosas muy estables. Por ejemplo, para que un niño llegue a ser un hombre, tenía que pasar por una ceremonia. Para que una niña llegue a ser una mujer, tenía que pasar por una ceremonia. El advenimiento de un bebé era algo grande en la cultura. Pero nosotros ya hemos perdido muchas de esas cosas. En mi cultura, obviamente las señoritas que van a tener 15 años, el padre todavía les da unas zapatillas nuevas y les dice, tú eres una mujer. Pero hoy eso está perdiéndose más y más. Nosotros vemos en Jesús el prototipo de lo que es estar seguro de sí mismo, del valor que tiene. Y por eso Jesús está frente a cualquier crisis que enfrenta y Él no sufre reducción de su valoración de su identidad. Por ejemplo, en este caso, Él lava los pies de los discípulos cuando en realidad era un trabajo inferior, pero Él no pierde nada porque Él sabía. Por eso el texto que ustedes leen en Juan
Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sabía de dónde venía, hacia dónde iba y sabía quién era. Era tan estable su personalidad que nadie por más que le elogien y le elogien las multitudes, él no crecía. Ni si le denigraban o lo rechazaban, él no decrecía. Él estaba siempre con lo mismo. ¿Pero por qué? Porque venía de una realidad donde su padre formó su identidad, tanto su Padre Celestial como su Padre José aquí en la tierra. Él no se salía de sus casillas en ningún momento. Muchas veces nosotros, por venir de familias no sanas, muchas veces caemos o en miedo profundo o en vergüenza o en ira. Pero Jesús en esa presión que él recibió nunca se desequilibraba. Él estaba siempre. Por eso, si alguien le decía eres hijo del diablo, él razonaba con las personas. Por eso vemos en ese texto, mi espíritu pondré sobre él y a los gentiles no contenderá ni voceará. A él no se le escuchaba gritando para que los otros entiendan las cosas. Él solo decía, es como un padre cuando disciplina a su hijo, dice no, y no va más allá. Era tan estable. Y él en realidad no se desanimaba, aunque habían cosas que parece que morían. La caña cascada, no sé si aquí no hay cañas, pero cuando ya un carro lo pasa una caña ya no sirve. Pero él lo enderezaba y después de 3 meses otra vez estaba lozana. Entonces, ese era Jesús, no perdía ninguna esperanza. El pábilo que humeare es un mechero lo llaman aquí. Eso, aunque esté solamente una línea roja ahí, gentilmente lo soplaba y volvía otra vez a tener luz. Ese es Jesús tan estable, le estoy poniendo ahí porque es nuestra medida. Ahora, la familia fue establecida para bendecir. Bendecir, la palabra bendecir significa poder para prosperar. Eso es bien importante que ustedes lo tengan claro. La palabra bendición significa poder para prosperar. Cuando una persona es bendecida desde antes de la concepción, como vamos a ver, la bendición a los hijos viene desde antes de la concepción. Nosotros normalmente pensamos que es en la concepción y post-concepción, pero vamos a ver que la bendición a los hijos tiene que venir desde antes de la concepción. Los padres pueden literalmente facultar a sus hijos para prosperar y desarrollarse como adultos en sus matrimonios, relaciones familiares, negocios, en todo. Por eso es tan importante saber qué es bendición. No solamente es hacer lo que hace muchas veces. Alguien le dice, deme mamá la bendición. En mi pueblo dicen así, le da la bendición y se va. Aunque después le maldiga con palabras. Pero eso no lo es. Bendición tiene que ver con algo mucho más estable, mucho más duradero. Eso es lo que vamos a trabajar. Pero los niños que han sido bendecidos siempre tienen éxito en la vida. La maldición de los padres puede impedir, al contrario, que sus hijos prosperen en todo el quehacer de su vida. Solo para poner, ahorita solo estoy poniendo los inicios, los cimientos nada más. Vamos a entrar directamente en lo que es bendición. La maldición ata, la bendición libera. Eso es lo que hace normalmente. Las personas viven muchos años atados o viven libres. Por ejemplo, en el matrimonio muchas parejas tienen gran dificultad para unirse y esto debido a que la maldición ata la identidad de la persona a su progenitor. Una niña que ha sido maldecida crece y se casa y muchas veces cuando está con el esposo está atado a los padres y no puede deshacerse de los padres porque todos los miedos que tiene adentro están relacionados con qué dirá papá, qué dirá mamá, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer el otro. Puedo irme de vacaciones con mi esposo, tengo que llamarle a mi mamá, o puedo ir un fin de semana a tal lugar, tengo que llamarle a etc. La maldición ata, la bendición libera.
Por ejemplo, una de las realidades cuando uno crece normalmente y tiene un matrimonio y aunque se vayan lejos las personas, uno los bendice, se vayan porque tienen que irse. Los padres tienen que continuar con su vida. Muchos padres solo viven en función de los hijos, eso se nota bastante en América Latina. Es decir, se van los hijos y no saben qué hacerse. Y la verdad es que a veces están en una rutina de ir a ver a una hija, de ir a ver al otro hijo, de ir a ver cómo está el otro. Hay un control excesivo. ¿Por qué? Porque esos mismos padres nunca han sido, los que son ahora ya abuelos, nunca han sido bendecidos. Y por eso el objetivo de sus vidas son solamente lo que ellos han podido hacer. Pero no pueden tener una visión de Dios. Ahora que ya estamos jubilados, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué es lo que nos toca hacer? Cuando la bendición es impartida en los momentos claves de la vida, libera una seguridad y confianza. Esas son las dos cosas que son necesarias para crecer. Las dos palabras claves, seguridad y confianza. Sin eso una planta no puede crecer. Es como para tener una plantita uno tiene que poner minerales y agua. Hay necesidad de esas dos cosas, es decir, algo de abono y algo de agua para que las plantas se desarrollen. Lo mismo un niño, si no tiene seguridad y si no tiene confianza, por eso Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre. En nuestro país ha habido tanta migración a los Estados Unidos. Y las personas están siempre diciendo que la razón que estoy en los Estados Unidos es porque tú necesitas para tus estudios, para tu ropa, para tus cositas personales. Y así siempre los mandan las cartas antiguamente y ahora siempre los dicen por teléfono. Es por eso que me estoy sacrificando. Y cada vez los hijos dicen, pero cuando todos vienen a tal ceremonia en la escuela o a tal ceremonia en el colegio y no están mis padres, en realidad no es suficiente con el pan. Y esas dos cosas son básicas y fundamentales, seguridad y confianza. Ahora vamos a ver los momentos claves, esto es lo que nos va a tomar bastante tiempo, los momentos claves para bendecir. Y tenemos que ver que hay 3 de estos donde todavía el niño no está. Es en la concepción, en la gestación y en el nacimiento. Obviamente en el nacimiento ya está, pero estoy mencionando de esta forma porque todavía recién está naciendo. Hay 3 momentos donde la bendición, a veces uno piensa que no puede hacer nada por ellos. Y los otros son la infancia, la pubertad, el matrimonio, la vejez. Entonces son momentos muy claves. Ahora usted puede estar empezando a razonar y decir, bueno, yo no he hecho todo esto o yo no he hecho parte de esto, a mí me ha faltado tanto. Yo quiero que no se desanime. Lo único que quisiera es que sea estable estos días y venga, porque vamos a recibir en realidad la misericordia del Señor, porque tenemos un Dios misericordioso que puede cambiar nuestra realidad porque Él está vivo. Entonces no debemos desanimarnos para nada. Vamos a comenzar entonces en el punto 1. La concepción. Vamos a ver Jeremías 1:5 y Efesios 1:3 al 6. Yo estoy sumamente apenado que cuando ustedes me ven aquí sentado y dice el hermano Antonio, abran la Biblia en tal lugar y el pastor aquí no tiene la Biblia. Y estoy tan avergonzado porque estaba con la Biblia para meter en la mochila y ya no metí la Biblia en la mochila, pero lo bueno es que a todo lado que voy hay Biblias, entonces, gracias. Yo lo voy a citar nada más y ustedes lo van a leer. Entonces, Jeremías 1:5, ¿alguien puede leer Jeremías 1:5, por favor? Antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones.
Como ustedes ven, la bendición viene desde antes, cuando una pareja recién está planeando casarse. Ahí viene la bendición. Yo estuve conversando la otra vez con un amigo y este amigo me dice, ¿sabes que estos dos chicos no se casan todavía? Porque yo le pregunté, ¿y por qué no se han casado? Unos chicos amigos de mi amigo. Y me dice, pues la última discusión que tienen es ¿con quién van a dejar a los chilpayates cuando ellos se casen, cuando ellos ya tengan hijos? Aquí dicen chilpayates, ¿no? A los pequeños. Yo aprendí, me encanta esa pregunta. Allá no se dice eso. Bueno, ¿con quién van a dejar a los chilpayates? Ese era su problema antes de casarse. Estaban pensando, ambos tienen 2 trabajos estables, 2 trabajos bien remunerados. Y su pregunta es, ninguno vamos a perder nuestro trabajo, por supuesto. ¿Dónde vamos a dejar a los chilpayates? ¿Dónde vamos? Entonces, miren ustedes, aunque uno no note, está maldiciendo desde antes de la concepción. Y eso es lo que vemos aquí en ese texto. Antes que te conociese, antes que fuiste concebido, antes que vino la concepción, yo te conocí. La realidad más linda, ¿saben qué es? No dónde vamos a vivir la eternidad nosotros. Obviamente que eso nos fascina por tener un cielo nuevo, una tierra nueva. Pero una pregunta tan increíble es, ¿dónde estabas tú en 1925? ¿Hay alguien que nació antes de eso aquí? Tal vez el hermano. No me hagas tan bien. No, perdóneme mi hermano, no. Pero siempre me gusta preguntar, ¿dónde estabas en 1925 para saber que nadie estaba aquí en esta tierra? Y la verdad es que cuando nos ponemos a ver los textos, todos venimos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Por eso a mí me encanta estar a la par con las personas, porque cuando alguien dice, bueno, ustedes de esa tierra, tal vez allí es mucho mejor, las cosas mejor. No, yo le digo, no, somos iguales. Tal vez haya un poquito más de riqueza, pero no, en todos somos exactamente iguales. Además, compartimos el mismo ADN. Si ustedes ven a una persona negrita, pero bien negrita, ese tiene mi mismo ADN. Entonces, no puedo yo ufanarme de que soy mejor o más que él en ninguna manera. Entonces es tan importante saber que toda vida viene de las manos de Dios. Toda vida. Eso está claro. Tenemos que, aunque no entendemos racionalmente, nosotros pensamos, en el Salmo 139 ustedes van a ver que dice Dios mi embrión. Cada persona ha visto a Dios en el embrión, en el vientre de la madre. Pero aunque no somos conscientes ahora de esa visión que hemos tenido, pero es una realidad. Dios cuida a los bebés adentro, en el vientre de sus mamás. Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Imagínense esa visión que tenía Dios de cada uno de nosotros desde antes. Él nos ve a nosotros para decirlo, desde el pasado, nos ve ahora y nos quiere llenarnos de tantas riquezas para que nosotros nunca dudemos que somos hijos e hijas amados. La meta de Dios, la meta grande de Dios es que lleguemos a tener todas esas riquezas. Imagínense que lo mínimo que Dios anhela es que cada una de sus criaturas tengan amor, gozo y autocontrol. Es lo mínimo. Muchas veces nosotros pensamos que en verdad, con tal de que sobrevivamos, estamos bien. Y el creyente promedio no debe ser así. El creyente promedio debe buscar lo que dice Efesios.
bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió, nos predestinó para ser amados. Eso es lo mínimo. Y por eso es tan importante que nosotros sepamos que debemos desde antes planear el advenimiento de una familia. Yo tengo una realidad de mi niñez que yo, cuando preguntaba el profesor ¿quién quiere casarse?, yo alzaba primerito la mano en todos los lados. Y la verdad es que he hecho esa pregunta en bastantes centros educativos y las manos ahora no suben. Ahí suben unos pocos en cada curso, en cada grado. Ha cambiado tanto, pero en mi tiempo casi todos queríamos casarnos. Era una ilusión tan grande, tan esperada. Y no había duda que en realidad yo jugaba, y nosotros los de mi tiempo jugábamos a estar casados entre los niños y las niñas. Yo nunca me olvido con una niña, que ahora es pues, señora de otro hombre, por supuesto, pero con esa niña jugábamos a estar casados en nuestro barrio. Y eso era lo normal. Y esta era la visión que tiene Dios de que tenemos una meta y algo que es anhelado, querido y apreciado. Una familia es una entidad espiritual, no solo una colección de personas viviendo bajo el mismo techo. Cuando una pareja se casa, algo sobrenatural sucede en el ámbito espiritual. Existe una protección espiritual en el matrimonio que es contraria a solo vivir unidos. Ahora, es tan importante que veamos que el matrimonio es una de esas sendas antiguas. Es algo que Dios ha establecido para capacitar y llenar de poder. Hay un poder extraordinario en el matrimonio. Imagínense que ahora se hacen tantos matrimonios por conveniencia. Hace unas 3 semanas yo tuve un caso. Vino un papá y me dijo, ¿sabes que mi hija quiere casarse? Y yo sabía de eso. Quiere casarse con un chico que es de aquí de los Estados Unidos. Que ese chico estuvo viviendo allá un par de años y se conocieron y hicieron una linda relación. Ambos son creyentes, ambos son bastante, para decirlo así, caminando hacia la madurez. Y entonces yo le dije, ¿y cómo van a hacer eso del matrimonio? Él dijo, hay 2 opciones. Ella tiene que sacar una visa de enamorada. En nuestro país se llama, no sé si hay aquí también, fianz visa. Es una visa que dan, este tipo de visa. Y la otra es que ellos se casan el civil, y él se casa al civil en el Ecuador, y él regresa 1 año a los Estados Unidos, y durante ese año él está moviendo los documentos y los papeles, y después viene para casarse el eclesiástico. Y entonces así se han hecho algunas otras bodas. Entonces esa fórmula han recogido. Entonces me pregunta a mí como pastor, ¿cuál te parece mejor? Entonces yo le digo, mira, el matrimonio es algo que uno tiene que ponerlo como una senda antigua. Es una cosa que hay que celebrarlo al máximo. Una cosa que hay que hacerlo bien hecho. Así que no me parece bien eso de que se casan una vez aquí el civil y la otra vez después de 1 año el eclesiástico. Eso minimizan esta senda, este poder. Entonces yo le recomendé obviamente la visa de enamorado. Mientras están enamorados están arreglando los papeles, pero cada uno está a su lado. Pero llega un momento donde hacemos algo fuerte, algo contundente, porque hay poder de Dios, no es una invención humana. Siempre hay poder de Dios en un matrimonio. Y eso es tan importante. Por eso ya estamos maldiciendo la identidad de nuestros hijos si vivimos solamente juntos. La identidad de un niño es bendecida en el momento de la concepción porque es deseado, es aceptado y es recibido. Es tan importante que nosotros veamos que Dios estableció algo de esa manera. Asimismo, la identidad de un niño puede ser maldecida en el momento de la concepción, cuando el niño es concebido fuera del matrimonio, no deseado, no aceptado, no recibido.
inclusive cuando es un intruso en la vida de la madre. ¡Ay, me quedé embarazada! Esto es lo que dicen tantas personas. ¡Ah, me quedé embarazada! Ese momento cuando uno dice, ¡ah! Cuando la señora dice, ¡ah! Ese momento en realidad está pasando algo grave. ¿Por qué? Porque esa persona que viene es un intruso. Para muchos, inclusive casados que usan bastante métodos anticonceptivos, ha habido esa exclamación, ¡ah! ¿Y ahora? Y la verdad es que eso no es de Dios. No quiere Dios una cosa así. Eso está pasando. Siga, hermano. Algunos dicen, pero fue un colado. Un coladito. Un coladito. Dios acepta todos los coladitos en realidad. Dios ama a todos ellos, pero no es lo correcto. No es lo. De ahí la importancia. Sí, hermana Emilia. Cuando dice en la Biblia que sus hijos son santos si ellos están en el matrimonio, como dice exactamente, no recuerdo, pero los niños, aunque sean de madre soltera, pues son bendecidos, son santos. Ahora, tenemos que entender una cosa. Todos ustedes tal vez están familiarizados con una canción que se llama Hijo de Madre Soltera. No, Hijo de Ramera. Es Manolo Galván. Bueno, sonaba bastante en mis tiempos, cuando yo era joven. Y es la historia de una doncella que fue violada por unos dos jóvenes que estaban drogados y salió un niño. Y la madre hizo todo lo que era posible para hacerle sentir que es amado y querido. Sin embargo, la realidad era que él sentía ese peso. Pero ahí viene esa canción de Manolo Galván explicando cómo restablecer la identidad de esos niños. No es el plan de Dios que así pase, pero Dios coge toda la realidad porque de sus manos salen, recuerden, toda vida. Él nos ha dado libertad al ser humano para nosotros coger de sus manos cualquier cantidad de vida. Él los da porque nos hizo seres con voluntad. Si nos hubiese hecho autómatas o robots, ya sería otra cosa. Pero Dios nunca hizo una clase de personas menos que Él. Él hizo a nosotros con voluntad. Es lo que nos distingue de lo máximo de los ángeles. Bueno, los ángeles también tienen voluntad, pero de los animales especialmente. Que nosotros podemos hacer cosas que no están bien. Y todavía Dios tiene esa gracia para corregir y cambiar y virar el curso de la historia. Pero en la gran mayoría eso no pasa. Obviamente cuando vienen a Cristo, en el ejemplo suyo, hay esperanza. Pero sin Cristo no lo hay. No lo hay. Asimismo, cuando yo estoy hablando, pueden interrumpirme porque eso es lo que más nos ayuda a entender las cosas, por favor. Vamos a ver en nuestro medio ya tenemos una formación sobre por qué tenemos una sociedad en la cual no hay bendición en la concepción. No hay bendición para los niños en la concepción. Ya está formada desde siglos atrás. Somos una cultura que no somos el resultado de hoy. Somos una cultura que somos el resultado de tanto que ha entrado y ha dañado. Obviamente que tenemos que entender que el cristianismo recién entró en América Latina 120 años atrás. No sé en México, pero por lo menos en el sur es solo 116, 120 años más o menos atrás. Estoy hablando de la iglesia evangélica. Y en verdad ha sido un impacto tremendo lo que ha hecho el cristianismo en estos años. Pero esta realidad cultural de cómo vino la maldición a los niños en la concepción viene desde, obviamente, la historia más antigua, desde la historia de Europa.
allí empezó a gestarse y todo eso llegó a nosotros también. Y somos parte de ello. Por eso quiero hablar de eso para que no nos sorprenda, porque a veces uno solo corrige a este nivel las cosas, pero no donde está el problema. A veces uno dice la casa está bonita, pero si los cimientos están mal, ya no vale nada. Hay que corregir en dónde está el problema, y eso es lo que yo quiero mencionarles ahora. La primera cosa es que cojo a un escritor. Este escritor obviamente no es muy conocido, pero dentro del ámbito de las estadísticas es muy conocido, el señor Unwin. Y él habla sobre el libro de él es La libertad sexual frente a la prosperidad de una cultura. Él habla de que donde hay libertinaje sexual, la cultura cae. Donde hay moral sexual, la cultura se levanta. Y él ha hecho una investigación bien interesante en mucho, no es un hombre religioso en primer lugar, pero ha hecho en una investigación de 5.000 años, es decir, coge a las culturas bien antiguas. En este momento vamos a irnos con nuestra mente, por ejemplo, a la cultura babilónica. La más conocida quizá para nosotros por las películas es la cultura romana, donde ustedes van a ver hay tanta promiscuidad y por esa razón el imperio cayó. Ustedes saben que no es raro que encontremos en Génesis la caída de Sodoma, porque había tanta promiscuidad. Y así vamos a ver, él ha hecho una investigación, no es un hombre religioso, pero de 5.000 años de historia, y en 86 culturas diferentes, es decir, no ha cogido solamente para decir aquí en México y en Chile, no, ha cogido de diferentes partes del mundo. Y él ha hecho esta investigación. Obviamente aquí le he metido a un hombre que ha influido tremendamente en el modo de pensar de la sociedad moderna. Los pensamientos de Sigmund Freud han hecho, pero sin que la cultura se dé cuenta, sin que la gente se dé cuenta, han puesto cimientos para una nueva manera de pensar. Y él obviamente dice que la energía sexual es la fuerza que está atrás de toda civilización humana. Eso es lo que él dijo. Y la civilización es el resultado de la represión de la actividad sexual. Lo que dice Freud es, si hay libertinaje sexual, todo prosperará. Si hay, como él llama, represión, si nota esa palabra, represión, entonces, en realidad, eso es lo que ha hecho de malo nuestra cultura, dice Freud. Él ve que el poder, todo está en una cosa que se llama libido, en el poder sexual. Ahora, meto eso porque es bien importante, porque las conclusiones de Unwin son diferentes a lo que dice Freud. Unwin dice, ninguna civilización puede sostener al mismo tiempo gran éxito económico y social y a la vez libertinaje sexual por más de una generación. A mí me pareció un poco exagerado, pero él ha hecho la investigación. Yo podría decir tal vez en 3 generaciones, pero él dice, en una sola generación se puede ver el desastre económico y social cuando hay libertinaje sexual. Es decir, no hay orden sexual, ¡pac!, cae. Y esto yo he visto, por eso digo, tal vez no en una generación, pero por ejemplo, en mi país tenemos 3 regiones. Es la costa, la sierra y el oriente. Y la sierra ha recibido el catolicismo por más de 500 años. Y en la sierra realmente ha sido fuerte eso de tener sendas antiguas como el matrimonio. Ha sido bien fuerte. La Iglesia Católica no lo votamos como alguien dice, con una patada así. Hay que reconocer que moralmente ha fundado cosas estables en la cultura. Y una de las cosas es el matrimonio, ¿no? Y entonces, allí en la sierra, el matrimonio es mucho más estable. Es decir, corren a voces cuando alguien está viviendo fuera del matrimonio. Bueno, ahorita no, pero estoy hablando de mi juventud. Ahora es mucho más liberal. Pero en mi tiempo era mucho más serio si alguien estaba viviendo fuera del matrimonio.
aún obviamente no se trataba el caso bien, yo no estoy queriendo aplaudir, era más con chismes y cosas por todo lado, es decir, el tratamiento no era correcto, pero por lo menos había más estabilidad económica y social, había pobreza, pero había más estabilidad económica. Si uno baja a la costa, en mi país, uno ve, yo fui, uno de mis primeros campos misioneros era la costa. Entonces me fui con mi esposa, bien jovencitos, casaditos, no teníamos hijos, a empezar ese ministerio, no, a ayudar en ese ministerio, pero para nosotros era empezar. Y toda la gente nos preguntaba, ¿son casados? Y nosotros no teníamos, o sea, en la mente nada de pensar, porque solo pensábamos, ¿por qué nos preguntan? No debe preguntarnos una cosa así. ¿Por qué nos preguntan? Ese era nuestro... Nosotros decíamos sí, pero al principio no nos dábamos cuenta. Cuando ya nos preguntaron unas veintena de personas, empezaron a preguntarnos, oye, ¿por qué nos preguntan? El 85% de la población ahí eran unidos, no eran casados. Y también se podía ver el resultado social y económico alrededor. Se podía ver eso. No sé si me explico. Había mucho más pobreza, mucho más desorden, mucho más basura, mucho más, era de todo. Y está a la par, por eso Unwin tiene razón. Otra conclusión que él saca, dice, una cultura no tiene éxito cuando habiendo heredado la monogamia, cambia a la poligamia. Ellos veían eso siempre. Perdón, en los estudios de Unwin siempre estaba tratando de ver eso. Y ellos ven, esa cultura tenía la monogamia, pero ahora es polígama. Y ahora vemos los resultados. Eso sacó los estudios que él hizo. Ninguna civilización puede sostener... A ver, ya está. No, en la historia humana no hay ejemplos de una sociedad de éxito cuando éstas no han insistido en la continencia sexual. Es decir, ha habido libertinaje antes de casarse, durante el matrimonio ha habido adulterio y muchas cosas. Entonces él nota que en la historia no hay ejemplos de una sociedad de éxito cuando no se ha insistido en la continencia sexual. Es decir, en educar a nuestros hijos para que estén maduros y que vengan al matrimonio y luego a las relaciones sexuales. No sé si me explico bien eso. Es muy importante. Nosotros tenemos un curso que se llama Madurando hacia la sexualidad para desafiar a los jóvenes, porque la psicología de Freud dice, no, pues si te reprimes, gracias hermano, si te reprimes, tú vas a ser un monstruo, realmente va a pasarte esto, va a pasarte el otro. Esa es la psicología de Freud. Pero no hay tal cosa, es en realidad un engaño cultural. Y esto es lo que vemos, que todos los que han insistido como padres en mantenerse castos, es que va bastante bien, aunque no son creyentes. Interesante. Con creyentes mucho mejor. Pero cuando no se ha insistido en eso, imagínense que los casos de consejería que yo tengo bastante frecuente es que están embarazadas las chicas y por eso el papá viene alarmado y me trae para que yo le arregle las cosas. Y de esos tengo bastantes, con bastante frecuencia. Y no estoy hablando de nuestra iglesia, pero de casos que traen de fuera de la iglesia. En nuestra iglesia era bastante frecuente en el pasado. Ahora las familias que son estables son más sanas y estos casos ha bajado, pero grandemente, tal vez es 5% en la iglesia. Pero fuera de la iglesia vienen muchos casos. Obviamente que Dios usa esos casos para traerles a Cristo. No quisiera que sea así, pero Dios usa esos casos para venir al conocimiento del Evangelio. Muchas oportunidades que yo tengo para compartir y hacerles entender el Evangelio son este tipo de crisis. No por eso podemos aplaudir, pero Dios los usa.
Durante la historia de la humanidad, el sexo y el matrimonio han tenido un papel de suma importancia como para dejarlos en las manos de los niños o de los jóvenes. Es decir, tenemos que tener esta visión de la senda antigua. A veces nosotros nos asustamos de eso, ¿no? Recuerdo hace unos, tal vez, mis hijos tenían como 17 a 12 por ahí en ese trayecto. Una señora nos preguntó, una señora creyente de nuestra iglesia nos preguntó ese entonces, oye, ¿por qué le tienes a tus hijos en una burbuja y no les dejas salir a la discoteca y cosas así, un mundo de cosas? Bueno, nosotros la primera cosa que teníamos que explicarle a ella es que no los tenemos amarrados, pero tienen en realidad padres que les han dicho que esto los va a destruir. Y hemos dicho con toda contundencia. Y entonces la hermana nos dijo eso y pasaron unos años y teníamos que ayudar a esta familia en consejería y ahora son estables, pero ambas quedaron embarazadas, las hijas. Entonces, yo tuve que trabajar con esta familia más o menos, no recuerdo, pero como estamos en la misma iglesia, como unos 10 años solo ayudando a reconstruir el valor y la identidad de estas señoritas. Ahora tienen hogares, el uno es bien estable, pero normalmente piensan así que como dijo Freud, ellos tienen que decidir, todo tienen que decidir. Nosotros tenemos eso ya bien grabado, que el joven tiene que decidir. Pero quiero mostrarles una parte de la historia donde comenzó todo. Porque a veces nosotros pensamos que esto es lo normal, pero quiero mostrarles dónde comenzó esto de dejar la sexualidad en manos de los jóvenes. Y casi todos han de conocer algo de un libro que se llama Romeo y Julieta. Sí, y si no lo conocen, en realidad aquí les voy a explicar un poco porque es bien antiguo. Él es el autor del libro. Y él, como ustedes ven, es más o menos cerca de 500 años atrás donde entró estas ideas. Y este es el libro escrito en ese año. ¿Alguien conoce la historia? Sí. A ver, ¿alguien puede contar lo de los Capuletos y todo eso? Bueno, se trata... Enemigos, eran dos familias enemigas. Muy bien, hermana. Dos familias enemigas y que se enamoraron los dos jóvenes. Y obviamente no los permitían estar juntos. Y ellos en ese entonces, los padres decidían sobre quiénes, si están listos para casarse y con quiénes van a casarse. Obviamente que en cada etapa de la historia han habido errores. Pero aquí tenemos que entender una cosa. Cuando hay errores, no significa que los principios que vivían en ese entonces ya no sirven. Por ejemplo, se dice que el mexicano es macho. Bien macho. Así por lo menos dicen en el Ecuador. Macho menos. Macho menos. Y que el machismo en realidad ha hecho tanto daño a la cultura. Y todos saben que ha habido bastante de eso. Ha habido un macho que nunca ayuda a cambiar pañales, un macho que nunca ayuda a lavar los platos, un macho que, etc. Y esto obviamente no ha sido correcto. Pero el principio es que el jefe de la casa es un varón. Ese es el principio bíblico. Que el sacerdote de la casa es un varón. Y entonces, ¿qué hace la cultura moderna? Como ha fallado por medio del machismo, entonces todo no vale. Ahora casi viene una cultura femenina. Y eso es triste. Eso es muy triste. Entonces, vemos que cuando ha habido fallas en ciertas prácticas, se ha botado el principio también. Hay un refrán muy antiguo, no viene de aquí, viene de Europa, que dice, no botes al bebé con el agua sucia. Y en la época de sequía en Inglaterra, viene de allá,
Dice que primero se bañaban los papás, después el hijo mayor, después el conchito quedaba ahí para el bebé, porque no había agua. Y de alguna manera, alguna vez la mamá se equivocó y botó todo y sale el bebé ahí. Y el bebé llorando y rodando ahí en el suelo. Y se salvó ese bebé, pero quedó el refrán: no botes al bebé con el agua sucia. ¿Qué debía botar? El agua sucia, pero botó al bebé. Y la verdad es que algunas veces nosotros, cuando algo ha fallado, botamos el principio. El principio no debe ser botado en la misma forma. Debemos nosotros mantener los principios. Por ejemplo, ya se fue. Ya mismo viene, no se preocupen. Quedó vivo. Ahora, es tan importante que esta familia, en la antigüedad, los padres decidían sobre quién o con quiénes pueden casarse los hijos. Y ese era un principio de autoridad. Pero como se hicieron todos esos amarres, se botó todo el principio. Nosotros como iglesia cristiana tenemos que no votar el principio. Por ejemplo, una de mis razones que yo volé ahora a los Estados Unidos es que después de aquí tengo que ir a hablar con el pretendiente de una de mis hijas. La verdad es que no es mi hija. Mi hija es una hija de un amigo que éramos bien amigos los dos y ahora él falleció. Y ahora yo estoy haciendo las veces de papá. Entonces, cuando las hijas se casan, siempre me llaman los pretendientes a mí. Porque tenemos una cultura así. Entonces, ahora el pretendiente me llamó y el domingo voy a encontrar, no este domingo, el siguiente domingo tengo que hablar con él. Y él está pretendiendo a una de las hijas de mi mejor amigo. Entonces, esta es la formación que tiene ahora la iglesia cristiana. Obviamente tenemos que trabajar durísimo en ello. Pero el principio es bueno, la autoridad tiene que estar en los padres. Y cuando no está, es porque tenemos que corregir desde abajo muchas cosas. Y hay muchos jóvenes que dicen, pero yo a mi papá no puedo decirle nada, ni siquiera cuento con él. Peor para estas cosas. Entonces, obviamente, a corregir a este nivel no hay cómo. Hay que ir más atrás y ver cómo podemos. Entonces yo en consejería normalmente digo a los jóvenes, mira, aunque tu papá sea así, lo que sea, tú tienes que ir y enfrentarte. No, pero él me va a votar, no tienes que enfrentarlo. Este es el camino que hay que seguir. Entonces el principio de autoridad es tan importante. Ahora vamos a ver los peligros que salieron en ese entonces. Deja el futuro de la sociedad en las manos más inexpertas. Uno piensa cuando uno es joven que uno ve el futuro y tiene todo arreglado. Y la verdad es que no es así. Y a veces uno subestima a los padres porque parece que los padres no están interesados en nada. Pero tenemos que saber que estamos en crisis, en peligro, cuando estamos haciéndolo así. No sé si aquí normalmente piden la mano de, por ejemplo, los papás de la señorita, si piden la mano. Qué bien. Esa es una práctica en la sierra del Ecuador, es una práctica bastante que lo usamos bastante. Y también nosotros estamos tratando de que las relaciones, o yo los llamo aquí enamoramientos o citas amorosas, tengan otro tinte, un tinte muy diferente. Por ejemplo, nosotros enseñamos que cuando debe venir a pasión en la relación, no debe ser en la primera etapa, tiene que venir mucho después. Es decir, están los niños, los jóvenes ahora en esta etapa, más o menos como unos 10 años o 20 años, aprendiendo lo que es contenerse la pasión. Y nosotros les enseñamos cómo contener la pasión. Cómo seguir madurando sin entrar en caricias y besos y tantas cosas. Ese es un trabajo grande, pero es otro tema, muy interesante también. Pero esto es lo que hace este tipo de la influencia
de Romeo y Julieta, de que yo decido, yo hago todo, a mí me gusta este chico o me gusta esta chica y punto. Deja el futuro de la sociedad en las manos de las emociones y de las hormonas. Es un poco exagerado eso, pero así es. Uno dice, en Colombia había una artista que se llamaba Claudia, no sé si conocieron ustedes, había una canción que se palabras, tan solo palabras hay entre los dos. Ya, bueno, tal vez los ecuatorianos cogemos mucho de los colombianos, pero la verdad es que lo que decía esta canción es que todo el enamoramiento se reduce a palabras, porque realmente en esa época no hay cómo decidir cosas y no se debe decidir cosas. Si los padres no intervienen, si el principio de la autoridad no está ahí, estamos en crisis. Yo soy dichoso que realmente aprendí de estas cosas años atrás. Entonces yo era el discipulador de mis yernos. Era fantástico realmente. Tener un privilegio así es grande. Mis hijas me vinieron a avisar, compartimos y entonces yo seguí. Obviamente les dije, bueno, ya que tenemos para largo, jóvenes, tal vez un par de años conversando conmigo va a salir todo bien. ¿Cómo? ¿2 años? Pero sí se aguantaron poco a poco. Ya yo les motivaba y 2 años trabajamos juntos y luego vino el matrimonio. Entonces es un privilegio que no está en manos de ellos, sino también de los padres. Es muy importante eso. Deja cada generación más dañada emocionalmente que la anterior. Y esto a veces no nos damos cuenta. Ustedes van a ver que si los abuelos suyos hicieron los errores, el error de los padres es más grande y el error de los nietos es más grande. Eso es lo que con bastante frecuencia se ve en la cultura en mi ciudad. Obviamente en la iglesia estamos trabajando para que eso no se dé así. Pero normalmente se deja más dañado. Eso es lo común. Da bases equivocadas a los matrimonios. Por ejemplo, ¿cuántos se casan porque están embarazadas? Es interesante, hace mucho más. Era en el mes de noviembre. Vino un pastor de nuestra denominación, del campo, y me dijo, oiga, pastor, le traigo a mi hija porque están queriendo casarse. Me llamó la atención y por supuesto yo cogí de la mejor forma que él me dijo y obviamente yo le dije, claro hermano. Yo pensé, como papá tal vez quiere que otro lo haga. Pero cuando ya estaba en el proceso supe que ella estaba embarazada, pero su papá no me dijo nada. Y está bien, yo continué y lo primero que yo dije, bueno, vamos a ver qué madurez tienen, porque ese es el primer paso, qué madurez tienen estos chicos. Y en verdad la chica conocía a Cristo y el chico no conocía nada de Jesús. Entonces yo dije a la chica, ¿estás dispuesta para que él venga y trabaje conmigo y de pronto él se abre al evangelio porque te quiere tanto? Y cosas así. Entonces yo comencé a trabajar con el chico y la verdad es que era bastante abierto, pero no quería seguir a Cristo. Tenía palabras afirmativas, pero después de meses se va dando cuenta que en la práctica, porque yo siempre les pruebo, bueno, tienes que venir a la iglesia, no venía a la iglesia, tienes que venir al grupo, a una célula, no venía al grupo. Entonces, después de unos meses yo dije a la chica, yo no te recomiendo que te cases. Y la verdad es que era lo mejor, no están casados, ahora ya bautizamos a su bebecita y el chico nunca más volvió. Imagínense si se casa con un joven así tan inmaduro. De esos casos yo tengo algunos. Y a veces la idea común de los padres es, tiene que casarse, aunque sea que esté donde sea, pero tiene que casarse. Y eso no es la voluntad de Dios. Un mal que está hecho, aumentar a un mal mayor, es todavía más trágico. Entonces, por eso es tan importante que da bases equivocadas al matrimonio y uno no debe caer en eso.
Esta es una de las últimas, da intimidad sin compromiso. Ustedes saben que la madurez viene, el año pasado les hablé un poco sobre la virtud, no sé si recuerdan, uno tiene que reconocer si hay en una persona virtud, significa que hay madurez. Y antiguamente se conocían 4 virtudes cardinales, no sé si se acuerdan, justicia, prudencia, templanza y fortaleza. Eso era lo común que enseñaba la Iglesia Católica, justicia, templanza, ¿qué más? Prudencia y fortaleza. Ahora, ¿qué es lo que debemos ver en nuestros hijos para ver si están maduros? Que es imparcial en primer lugar. En segundo lugar, que sabe disfrutar hasta un límite en todo, es decir, tiene templanza. Puede disfrutar de todo, pero sabe decir no. Por ejemplo, si la chica está en una telenovela y alguien le necesita o la mamá necesita hacer un trabajo y la chica dice ¡ah, no! Y que empieza a gritar y cosas así, obviamente está lejísimo para casarse. Sí, porque no tiene templanza, porque está esclavizada a una realidad. Si alguien no puede dejar la televisión, está esclavizado a esa realidad. ¿Perdón? El teléfono. O el celular, sí, o otras cosas. Es decir, si no hay templanza significa poder disfrutar de todo hasta un límite. Es decir, si hay una necesidad de un bebé, y aquí estoy viendo el fútbol y el bebé sigue llorando, pues estoy equivocadísimo, pues. Y cosas por el estilo. Lo mismo la prudencia, que de verdad sabe cuáles son las consecuencias de lo que dice, de lo que piensa, de lo que hace. Si es impulsivo, coge el carro y se va como un loco. Obviamente yo no quiero que mi hija se case con él. Eso está bien. Y usted decide. Está correcto, tiene que decirle, hay que esperar, no vale. Entonces, si no hay virtud, recuerden, la segunda carta de Pedro enseña eso. Dice, añadid a vuestra fe la virtud. Si no hay virtud, realmente, eso es una cosa clave que nos da el Señor ahí para ver si hay madurez. Y si no hay madurez en nuestros hijos, pues tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Y obviamente tenemos que trabajar para que lo tengan. No todo en mi casa es color de rosa. Yo trabajo durísimo con uno de mis hijos. El hijo varón es el último. Tiene 22 años ya. Pero todavía ahora él está solito en la casa. Él tiene que decidir todas las cosas solo. Es una prueba de fuego este tiempo para él. Él tiene el carro ahí, él puede hacer lo que quiere. Pero yo le he dicho, estas son las cosas que son posibles, estas no son. Y ahora vamos a ver. Y obviamente tengo bastante confianza porque en estos últimos años vengo trabajando duro con él. Pero ya. No está listo para casarse, por supuesto. Aunque tenga 22 años. Ahora, este es el peligro de la moderna práctica de enamoramientos. Enseña al joven a sacrificar lo que es de largo plazo por lo que es de corto plazo. Sí, nos queremos un mundo, eso es de corto plazo. Sí, tenemos que ver como padres lo que Dios tiene para nuestros hijos. Eso es bien, bien importante. Por ejemplo, en nuestra iglesia carecemos de hombres. Tenemos bastantes jóvenes que vienen pequeños, pero las primeras generaciones de padres creyentes tienen hijas de 30 años, de 28 años y cosas así, y no se casan. Y la verdad es que a veces los padres dicen, pero ya pues no hay nadie más, y cosas así. Y yo le digo, no. Yo también tengo mi primera hija que no se casa, tiene 28 años. Y yo digo, qué brutos esta gente que no se da cuenta. Es una joya. Y cosas así. Pero pueda que yo diga un mundo de cosas. La realidad es esa. Pero no por eso tienen que casarse con el primero que pase. Entonces es tan importante que nosotros veamos que no hay que sacrificar lo que es de largo plazo. El matrimonio es una senda antigua que hay que hacerlo bien. Reduce el mundo del joven. Ustedes saben que la práctica de enamoramientos
quita la visión del joven. ¿Qué significa? Antiguamente ponían a los caballos que jalaban las carretas una cosa así para que no se fijen en la hierba de aquí ni en la hierba de acá. Y la verdad es que cuando un joven está enamorado, tiene puesto esas cosas ahí, no puede ver nada más. A veces los estudios se quedan en segundo plano. La responsabilidad de crecer en madurez, como hablo de virtud y cosas así, las responsabilidades de la casa se quedan en segundo plano. Todo se queda a un lado. Entonces tenemos que ayudar. Esta es una etapa donde hay que ayudar bastante al joven a decir que no debes reducir tu mundo. Y ya no importa. A veces hay padres que esperan bastante. Dice, él va a ser un gran médico, por ejemplo. Pero ese rato de la locura, olvida todo. Todo. Entonces hay que ayudarles a ver que hay más en la vida. Pone el enfoque de los jóvenes en las características menos importantes y duraderas. ¿Qué es eso? En realidad, en la belleza exterior. Ahí se pone todo. Yo no digo que ustedes se casen sin ver eso. Está bien. Eso es muy importante. Pero no es todo. No lo es todo. Y nosotros tenemos una cultura que ha caído en eso, porque ustedes saben, todo tiene que ver con lo que los medios dicen, esto es lo bello, esto no lo es. Y la verdad es que ya no se ve las características más duraderas, más importantes. Y esto necesitamos siempre en nuestros hijos hacerles ver que tienen pero mucho que dar, muchísimo adentro. Tienen una visión para la vida. Por ejemplo, mi primera hija no se ha casado, pero ¿qué cosas no hace? Yo a veces me quedo impresionado. Ahora va a vivir en la India 3 años el próximo mes. Entonces ella tiene visiones que tal vez a veces uno no se da cuenta que puede hacer mucho, mucho más en la vida. Y premia a los jóvenes menos maduros y castiga a los más maduros. Eso es bastante lo que hace esta práctica de los enamoramientos. Ya pues el que tiene 2, 3, ese sí es. Y los que se aguantan y esperan hasta ser más maduros, no se les premia. Eso es bien importante que nosotros veamos cuando una persona está aguantándose y no tiene esa práctica de enamoramientos, va a ir bien. Yo tengo los ejemplos en la iglesia de que muchos jóvenes solo se han casado con la primera chica y muchas chicas se han casado con el primer joven. No han tenido nada más. ¿Y sabe qué? Eso es lo más correcto. Porque en vez de aprender, se desaprende. Sí, esa idea de que como he pasado por más chicos o por más chicas, eso no es lo correcto. Se desaprende, no es que se aprende. Lleva a los jóvenes a los lugares y situaciones para las cuales no están preparados. Eso es el peligro también de las citas que nosotros tenemos una voz populis en todo lado que dice, si estás enamorado, ya sabes que tienes que estar en lugares públicos. Eso es un eslogan casi. Si estás enamorado, tienes que estar en lugares públicos. ¿Por qué? Porque cuando la paja se junta con el fuego, arde, se quema. Entonces, no es que uno dice, no, pues usted está pensando mal de mí, papi, no es así, o mami, no es así, usted piensa lo peor de mí. Y yo digo siempre que respondan los papás, sí, porque tienes la naturaleza de Adán, una naturaleza rebelde y caída. Siempre le digo que digan así los padres, para que no se coman el cuento, porque se comen el cuento, les hacen sentir a los padres muchas veces que son ogros. Y yo digo, respóndele así, sí, yo no tengo confianza. Ahora, si estás yéndote a lugares públicos, te vas con tu hermano, con tu hermana, con los amigos, etc. Eso es otra cosa, pero que no sea tu alcahuete. ¿Sabes lo que es alcahuete? Sí, sí.
Creo que me van a quemar los que están más atrás. Ahora, la base de esta práctica de los enamoramientos es el engaño. ¿Por qué? Porque cuando uno está en esta etapa, obviamente todo lo controla. Todos han estado enamorados, hasta los más viejitos, espero. Claro, por supuesto, hermana. Todo lo tiene que controlar. Hasta cómo muerdo la manzana, tengo que controlar. Y un mundo de cosas como esas. Entonces, por eso me engaño a mí mismo de que lo que siento es amor. Ahora, eso es bien importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos. Ustedes saben que la Biblia enseña que los sentimientos son el resultado del amor. No es el amor en sí. Uno tiene que, cuando uno va a cavar una mina, uno tiene que saber que la roca y las perlas son completamente dos cosas diferentes. Y eso es lo mismo aquí. Cuando uno dice estoy enamorado y ya amo profundamente, eso solamente es un resultado. Cuando uno toma una decisión, ustedes van a ver en la Biblia por todo lado que el amor es un programa de acción. No tiene que ver, es con la voluntad que uno ama. No ama con las emociones. Por ejemplo, si es que usted toma una decisión de salvarle a alguien que está en peligro de ahogarse en el río, usted toma el riesgo. Usted decididamente se lanza a pesar de que ambos pueden naufragar o ahogarse. Eso es amor. Eso es lo práctico. Es la decisión de la voluntad. Y esto es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, que el amor sale de la voluntad. Cuando uno decide obedecer, uno está amando. Entonces, pero obviamente cuando vamos a suponer que uno está tan enamorado de su esposa y realmente llega a lugares peligrosos, uno sabe que tiene que perder la vida. Ustedes saben, los últimos que se quedaban en el barco en el siglo pasado eran los hombres. Y en el Titanic ya no parecía lo mismo. Está cambiando bastante. Ahora encontramos hombres que se lanzan primeritos a los botes, salvavidas. Pero antiguamente el que se quedaba en el barco sabían que eran los hombres. Y así era lo normal. Y así debe ser. Entonces el amor viene de la voluntad. Las emociones son resultado de haber tomado decisiones de amar. Ese es el resultado. Pero ¿qué pasa en esta etapa? En esta etapa uno se engaña a sí mismo pensando que ya, pues para toda la vida, pues te mueras, te vayas a donde quiera que vayas, yo te he de seguir. Y si tengo que alcanzar cualquier cosa por ti, yo lo voy a hacer. Y está bien. A mí me parece la chispa, pero no eso, el amor. Eso es bien importante que aclaremos a nuestros hijos. Está muy bien que estés enamorado. ¿Qué significa enamorado? Es que estás atraído por la otra persona. Ya cuando lleguemos a la pubertad voy a enseñarles un poco sobre cómo tratar cuando estoy atraído por el sexo opuesto, que es un don de Dios también. Nos engañamos el uno al otro pensando que el amor es para siempre. Y la verdad es que tengo que decirles una verdad. ¿Saben que me toca estar con mi esposa tal vez 10 o 15 años más? Tengo que decirles la verdad. Porque en el cielo ella va a ser mi hermana. Vamos a tener una clase de amor mucho más grande. Pero el amor conyugal que yo tengo con ella se va a acabar en 10 o 15 años. Ojalá que el Señor me dé más. Pero no lo estoy seguro. Tal vez unos 5 más. Pero tal vez se acabe después de un año si yo me muero. Perdón. Siquiera 20. Mejor todavía. Estamos 30 años casados, pero el promedio más o menos puede ser entre 45 y 50 años cuando hablamos de estadísticas. Ojalá que el Señor lo permita más. Pero quiero que ustedes aprendan a decir eso a sus hijos, pues, oye, vas a estar con esa persona tal vez 50 años. Eso es la verdad. Y vale la pena porque ese amor conyugal, no estoy subestimando, ese amor conyugal tiene que ser la antesala del amor celestial. Así lo pinta la Biblia. Todo el tiempo se habla de la boda
del Cordero, aluciendo a las bodas nuestras. Y por eso es tan importante un matrimonio hacerlo para que sea feliz, no para que sea infeliz. Y por eso hay que coger todas las cosas que sean necesarias, trabajar duro para que sea duradero y feliz. Siempre enseñamos nosotros que el matrimonio es como un barco, una embarcación de 2 barquitos que van a un puerto que se llama felicidad, y tenemos toda una estrategia de cómo llegar a ese puerto. Necesitamos una carta de navegación, que es la palabra de Dios, y necesitamos ver el estado del barco, que es el carácter de las personas. Entonces de ahí construimos todo el trabajo, que es cómo hacer madurar nuestros hijos para que estén listos para el matrimonio. Hermano, Sí, hermano. desafortunadamente el amor en los matrimonios inicia bien, pero llega el momento en que empieza a descender ese amor en las parejas, desciende, hasta que llega el momento en que pues ese amor se enfría y ya no caminan como al principio. Al principio de la manita, del brazo, y después, pasado el tiempo, caminan a 5 a 10 metros adelante uno del otro. Ya no es ¿Por tan qué? real. ¿Por qué, hermano? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo, lo que nos está diciendo por ahí, es mucha razón, porque Los fundamentos no están bien puestos entonces. sí. Ya, pero tiene toda la razón, hermano. Eso vemos en todo lado. Sí. Eso es una realidad. Sin embargo, tenemos que saber que aunque está, por ejemplo, para coger estas palabras del hermano, porque me llegan bastante, he visto lo mismo en el Ecuador, las personas llegan y dicen, ya no sentimos nada el uno por el otro. Entonces, lo primero que yo empiezo a enseñarles es, ¿cuál es el fundamento de su amor? ¿Qué es lo que usted ha hecho esta semana por su esposa? Es que ya no le puedo soportar. Bueno, yo le digo, la primera cosa es que usted tiene que saber que si usted hace actos de amor para ella, va a amarle más. Si usted hace menos actos de amor, va a amar menos. Es como esa matemática de progresión o de degresión. Si uno hace algo por ella o por él, uno ama más. Si uno hace menos por él, uno ama menos. Y otra vez tiene que ver con la voluntad. Sí, hermana. Yo creo que más bien lo que se puede ir acabando, o se va acabando, es la pasión. La pasión, ¿verdad? Por la madurez, el cambio del organismo y todo, la pasión. Y que también, en mi caso, ya lo que me daba era penita, pues que ya estábamos grandes, pero a veces él sí me quería abrazar o darme un beso en la cara. Me daba penita ya por nuestra edad, pero no porque algún rechazo o otra cosa. Realmente el amor, hermano, para mí siempre fue creciendo. Siempre fue creciendo. Nunca fue decreciendo. Igual los dos. Sí, y tenemos que ver también que nunca hemos tratado el carácter. En estas charlas, por eso no quiero que lo pierdan, mañana vamos a hablar sobre el carácter. ¿Cómo sanar nuestro carácter? Hay personas que dicen, ya no tiene reparo, ya no tiene remedio. Ya tiene además 60 años, ¿para qué? Y la verdad es que si entra al cielo con unas fallas en el carácter, imagínense qué será la eternidad. Por eso, en realidad, es tan importante que nosotros podamos trabajar sobre el carácter de nuestro cónyuge, el uno con el otro. Y eso es tan importante. Por eso voy a darles equipo de trabajo para equiparse y hacerlo el trabajo, porque no va a ser sencillo. Pero vamos a tocar más eso. Engaño a la sociedad de que uno puede prepararse para el matrimonio a través de una serie de enamoramientos. Y esto ya les expliqué hace un momento, en realidad es una
un desaprender, no tiene que ver con aprender. Es bien claro que es desaprender. Y si piensan, yo he visto películas mexicanas y ese mensaje trae a las películas mexicanas de mi tiempo, que el más macho ya sabe más de amor, pero no es así. No es así, conforme a la Biblia. Vamos a la segunda etapa para bendecir. Estamos recién pensando nosotros en que, recuerden que estamos pensando en el ser humano que está viniendo. Para que un ser humano venga hay necesidad de poner bien a dos personas, en eso estamos. Estamos tratando de mostrarles cómo esas dos personas tienen que estar bien establecidas para bendecir en la concepción. Es lo que pasamos ahorita, para bendecirles en la concepción. Ahora vamos a bendecirle en la gestación. Salmo 139, del 13 al 16. ¿Alguien puede dar lectura, por favor? Tú creaste mis extraños, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en las más profundas de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no extendía uno solo de ellos. Amén. Ustedes notan aquí que está hablando de lo especial que es cada ser humano. No nos hizo Dios en serie. Eso sería un Dios de verdad. Por eso ustedes han de ver que cuando dicen, esto lo hiciste tú y lo hiciste a mano, uno se queda admirado porque es algo bellísimo. Pero cuando uno ve las mismas cosas, 100 de ellas, no tiene la misma admiración. Ya, esto es en la máquina, bota y bota y bota y bota y bota. Aunque sirve, pero lo que se hace a mano, uno pone los detalles y nadie es igual a otro. Es la diferencia. Nadie es igual a otro. Y si ustedes iban, nosotros tenemos un lugar, seguramente aquí hay muchos, donde hacen tallado en madera y se llama San Antonio. Oiga, y cómo lo hacen, las formas, las figuras y todo. Pero ni uno solo es igual al otro. Aunque hay dos viejitos que están fumando el mismo cigarro, si uno examina bien, es otra cosa porque lo hicieron especial. Y cuando nosotros estamos mirando el periodo de la gestación, miramos la mano de Dios, haciendo únicos a las personas. Siempre me encanta decirles, ¿has encontrado a alguien parecido a ti? Y a veces uno no ha pensado mucho en eso, pero es importante que uno piense, y no lo hay. Si yo estuviera en desacuerdo con Dios, oye, ¿por qué me hiciste a un colombiano ahí exactamente como yo, y todavía colombiano? Y cosas así, no lo hay. Y eso es lo que me hace a mí tan especial, porque no hay nadie como yo. Y tú tienes que pensarlo así. Pues si hay otro, yo diría, oh Señor, ¿por qué? Pues, porque eso de ser únicos y especiales es la mano del Señor. Y esto es lo que vemos en el periodo de la gestación. ¿Por qué hacemos baby showers, por ejemplo? Aunque eso no es una cultura nuestra, pero yo he dado bastante importancia a eso, porque están celebrando lo que está en el vientre. Y no hay que hacerlo como hace el mundo. Tenemos que tener una creatividad increíble para hacerlo en las iglesias, los baby showers. Es tan importante que nosotros celebremos a la criatura. Yo recién escuché de un hombre que ha hecho de una señora que ha hecho un baby shower y ha hecho una fiesta, han bailado, han tomado y todo por el estilo. Y el bebé, cero.
no tenía importancia el bebé. Entonces, lo mismo pasa a veces con el bautismo. Todo y el bebé botado por ahí. Eso no es celebrar la identidad. Entonces, celebrar en el vientre es tan importante, por eso siempre me gusta ver estos textos. Vamos a ver el Salmo 127, 3 al 5. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y ustedes notan aquí que a ninguno le cae mal recibir una herencia. A nadie. Sí. Yo ya recibí mi herencia de mi papá y estuve súper contento. Y todos los hijos recibimos y estábamos pero bien contentos. Y esta es la idea de Dios, de recibir a los hijos como una herencia. Y en realidad yo quiero que piensen, yo recibí hace poco nomás de herencia y yo estaba feliz, todos estaban felices. Y así debe ser. Porque cuando usted está sabiendo que viene un bebé, está sabiendo que va a venir una herencia. Antiguamente decían cada bebé viene con una palanqueta, no sé si aquí tenían esa idea. Una torta bajo el brazo. Y la gente no cree. Y yo ahora que tengo esta edad, yo creo, porque si yo realmente me quedo paralítico y todo, yo sé que voy a comer todos los días porque tengo hijos que saben trabajar. Es una herencia tremenda. Y por eso debemos celebrar en esa palabra herencia de Jehová son los hijos. Está claro para la actual, las parejas actuales que siempre piensan al casarse, 2 hijos, un hijo, un hombre y una mujer, y hasta ahí. Y de ahí en adelante ya no más hijos. Quiere decir que esa pareja está rechazando la herencia de Dios, ¿no? ¿Sí? Porque aquí no habla de una pareja, aquí habla de hijos, ¿no? Sí, y inclusive habla de llenar la aljaba. Sí. Y ustedes saben que las flechas, yo nunca me he metido en eso de investigar cuántas flechas va en una aljaba, pero seguramente era más de 10. ¿Perdón? No, gracias. Lo que puedo decir al respecto es, mire, yo vengo de una familia de 14, entonces ya pueden imaginarse. ¿Mande? 2 aljabas, mi papá, pobre. En todo caso, no era tan fácil. Yo a veces me renegaba cuando era más joven. ¿Por qué tuvo tantos hijos, papá? Y porque yo hubiese querido disfrutar más de él, de mi papá y de mi mamá. Pero ellos eran, súper, todo en serie, ¿no? Bien ocupados en todas las cosas. Entonces, pero después de todo, uno termina diciendo, qué espíritu, qué valentía tenía este hombre y esta mujer para de verdad tener tantos hijos. Yo no puedo decir que yo estoy en capacidad para él. Dios me ha convencido, antes de casarnos hablamos con Blanca cuántos hijos queremos tener. Y obviamente aún el diálogo ya es un poco medio riesgoso, porque uno está limitándolo, sí, limitándolo al Señor. Pero por lo menos hablamos y dijimos, al menos queremos tener 4 hijos, ese era nuestro deseo, ¿no? Y la verdad es que cuando ya teníamos el tercero, ya empezamos a pensar, muchos están. Pero la verdad, buenos días hermanos. Pero la verdad es que tenemos que saber que una sociedad agraria sí deja algo más de tiempo que una sociedad
ciudadana con todo el sistema del mundo funcionando atrás de nosotros. Y por supuesto mi deseo es enseñarles más tarde a que uno escape del sistema lo más que pueda. Pero sin embargo, la pregunta es, ¿estoy capacitado para amar a mis hijos? Es la primera cosa. ¿Tengo la entereza, el tiempo y toda la dedicación para invertir en ellos? Y por supuesto yo estoy completamente de acuerdo con el hermano que no debemos seguir la estructura del mundo, la parejita. Eso no debemos seguir la estructura. Debemos orar al Señor, estar en acuerdo con el Señor si debemos parar o no. Eso es bien importante. Y yo no recomiendo tampoco decir que ya si tú estás viendo solo lo del aljaba, llénatelo nomás. Hay otras cosas que preguntarse, muy importantes. Pero la básica es, estoy con el tiempo, con la entereza, con la dedicación, con el amor para entregarme a todos. Eso es bien importante, porque hay que entregarse a todos. Vamos al siguiente paso. El nacimiento. Bueno, la razón que no está mi esposa aquí, yo les prometí el año pasado venir con ella, no sé si algunos se acuerdan. Sí. Y fue que hace 3 meses supimos que nuestro primer nieto iba a nacer el lunes pasado. Y ahí nació el lunes pasado. Entonces ya ustedes pueden imaginarse, mi hija vive en Chile. Entonces Blanca le había prometido que cuando tengan el bebé les va a ayudar. Entonces ella viajó allá y yo viajé al norte. Entonces, pero, ¿por qué les menciono esto? Porque el nacimiento, perdón, estaba antes. Ya, bien está. Entonces yo me adelanté nomás de antes. Ya. El nacimiento es algo que debemos realmente ponerlo muy, muy en alto. Las clínicas normalmente no permiten que los padres estén juntos. Eso pasa en el Ecuador, no sé si aquí también. Pasa igual. Sin embargo, nosotros buscamos alternativas. Una de las cosas que hacemos en la iglesia es que busque alternativas de fundaciones, de otros centros donde los padres estén juntos para el advenimiento del bebé. Y una de las cosas por las que mencioné es esto, que cuando nació hace 8 días mi primer nieto, en realidad nosotros con Blanca pensamos que ellos deben recibirle a su bebé, solo ellos. Y así fue, estaban solo los dos para recibirle al bebé, porque es un asunto de celebrar la pareja, el advenimiento de su bebé. Y procuramos que siempre busquen clínicas o lugares donde estén los dos. Inclusive tenemos un pequeño curso en la iglesia que se llama el parto sin temor, no sin dolor, sin temor. Es para ayudar a los padres a ver que aquello que viene es una bendición tremenda y no que estén nerviosos. Entonces en el proceso siempre aprenden que, bueno, va a doler terriblemente. Yo no lo sé, pero ustedes lo saben, va a doler terriblemente, pero es parte de esa bendición de tener un bebé. Otra de las cosas muy importantes que hemos trabajado duro es que los negocios en los partos es un negocio tremendo en el Ecuador. Casi ahora no quieren hacer partos normales, solamente cesáreas. Y tenemos que trabajar bastante para que las personas crean que sí es posible tener bebés normalmente, no que solo los antiguos podían hacer aquello y que ahora también se puede. Por eso es este curso de parto sin temor. Es tan importante porque imagínense que cuando viene un bebé por cesárea,
Ustedes normalmente han visto que todo es un desequilibrio en la mujer. Aún la leche viene más tarde y a veces se asustan. ¿Por qué no viene la leche? ¿Por qué no viene la leche? Y la verdad es que el organismo no funciona como una computadora. No hay que decir, ahora viene el bebé una semana antes o 3 días antes y la leche vamos a hacer que venga igual. No, el cuerpo es creado por Dios, viene normalmente. Entonces, por todos esos aspectos es tan importante ayudar a las personas a tener bebés normalmente, es lo mejor. Obviamente que alguno planifica ya la cesárea. Entonces nosotros decimos, espérate, no planifiques, porque ahora hay toda una experiencia ya médica que si por acaso el bebé no está enjajado o el cordón está al revés o está el bebé al revés en el vientre, pues vamos a ver que ya no sale normalmente, entonces sí se puede hacer la cesárea. Pero la programación de antemano está en boga ahí en el Ecuador. Me imagino que tal vez aquí también eso pasa. Pero esto es importante del nacimiento. Perdón, hermano, es eso que estás diciendo del problema del bebé adentro y todo. Ese era el trabajo de las parteras. Uh-huh. Parteras que no tenían estudios, que no sabían nada de cosas médicas. Sin embargo, pues ellas iban y arreglaban el bebé, que esté bien, que no esté al revés, y ahí van y le dicen a la mamá, pues tu niño viene bien, no tengas problema, y van a ser bien. Lo digo porque, bueno, 2 de mis hijos nacieron en mi tierra, y allí en esos tiempos no había ni un médico. Entonces era la partera la que visitaba a mi esposa cada mes estaba en la partera checando cómo está el bebé con el tacto. Y pues gracias a Dios ahí sin doctor, sin nada, ellos llegaron normalmente con toda la naturalidad, porque estaban vigilados por una partera. Y lo triste es que ahora se subestima a veces, y obviamente la medicina ha avanzado tanto que tampoco podemos subestimar la medicina, pero tampoco hay que botar todo para atrás. Ahora, ¿por qué pongo el gol más festejado? No sé si... Una de las cosas que está en mi corazón, ya saben ustedes que soy de 14 hermanos, y yo soy uno de los más viejitos. Entonces, desde cuando nació el 5º o el 6º, yo también me paraba atrás en la puerta para escuchar el grito del bebé. Y cuando gritaba el bebé, era como todos los 6 ahí saltando de emoción. Y que viene el hermano o la hermana, eso era bastante normal. Eso no pasa obviamente en todas las familias, pero lo que queda es que hay que celebrar un nacimiento. Un nacimiento no es algo que, por eso cuando a veces en una clínica se queda 4 días, se pierde eso. Pero obviamente aún ahí tenemos que hacer una celebración, porque el bebé necesita saber que es bienvenido a este mundo, que no viene porque es un intruso, viene porque está bienvenido. Es tan importante. Nosotros somos criaturas del tiempo diseñadas para la eternidad. Pongo eso porque esa criatura que nace allí es una criatura eterna. Todos tenemos que reconocer que no va a acabar esa vida a los 70, a los 80 o a los 90. No, solo es criatura del tiempo para ser entrenado para la eternidad. Yo quiero que se graben ustedes una cosa. Cada uno de ustedes son criaturas del tiempo, pero son para la eternidad. Son diseñadas para la eternidad. Yo soy diseñado para la eternidad y tú lo eres. Así es que no es que si ustedes ya ven a una persona que parte en el Señor, ya se acabó. Yo tengo mi mejor amigo que falleció y él encantaba todo lo que es la tecnología de puentes y cosas. Y yo estoy imaginándome que él va a hacer puentes en el cielo, seguramente, o algo más grande que eso. Ahora, es bien importante tratar sobre el nombre. Quiero que abramos en Éxodo, capítulo 3, 13 y 14.
Todo estamos hablando del nacimiento, recuerden, del nacimiento. ¿Cómo bendecirle al bebé en el nacimiento? ¿Alguien? Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Que ustedes noten que el nombre y la persona forman un conjunto. No están divorciados. Dios, el nombre de Dios es yo soy. Ustedes saben que en hebreo es algo como Yahweh. No tiene vocales. Y este nombre y él son un solo sello, es un conjunto. Nosotros, recuerden que estamos viendo de cómo son las sendas antiguas que se ha difocado. A veces nosotros separamos el nombre de la personalidad. Y Dios quiere que siempre estemos orando y pidiendo al Señor cuál va a ser el destino de nuestro hijo, de nuestra hija. Y de acuerdo con eso, Dios también los puede revelar. Dios también los puede motivar a poner el nombre de su hijo. ¿Por qué es importante eso? Porque ya estamos viendo que la estrella favorita, esa debe ser el nombre para mi hijo. O algo así. Yo les hablé de 2 regiones en el Ecuador. En la costa del Ecuador ponen nombres rarísimos a sus hijos. Por ejemplo, una vez había un referéndum. ¿Sabe lo que es un referéndum? ¿Ya? Y una criatura nació en el día del referéndum y los padres le pusieron, él se va a llamar referéndum. Y la verdad es que, imagínense, pobre criatura, Dios y su nombre van juntos. Tenemos que nosotros ver esa unicidad para la identidad, para bendecir a nuestros hijos. Y por eso, y el año pasado les mencioné, nosotros tenemos bueno, ahora en el Google usted puede encontrar todo. Quiere poner quiere saber el significado del nombre de su hijo, va y pone ahí. Y le dicen hebreo, latín, griego. Usted puede saber inmediatamente qué nombre quiere darle a su hijo. Y lo más importante es que el nombre va vinculado a su destino. Siempre va vinculado a su destino. ¿Qué quiero yo que él llegue a ser? Los hebreos nos dan esa idea. Los hebreos de ellos vienen. Por ejemplo, Elías. Ustedes saben que Elías significa que fue puesto en un momento clave de la historia. Baal era Dios. En el tiempo del rey Acab estaba actuando Elías. Baal era Dios. Y todo el mundo sabía que Baal era Dios. Entonces ahí viene un hijo de un profeta, no es de un profeta, de un israelita, que dice, tú vas a hacer la diferencia. En este tiempo se necesita hombres que digan que no es Baal Dios, sino Jehová es Dios. Y eso es lo que significa Elías, Jehová es Dios. Entonces, de esa forma, Elías tuvo un destino increíble, uno de los profetas más golpeados, pero más valientes de la historia. Pero hizo una diferencia, estaba vinculado su persona a su nombre. De ahí la importancia que deben ustedes, por ejemplo, ustedes han visto a Pedro, por ejemplo, de Simón a Pedro, tenía un destino más fuerte. ¿Tienen otros ejemplos bíblicos ustedes? Jacob, Saulo, Abraham. Ya vemos Sara, vemos vinculado a un destino que Dios ha planeado. Y por eso no siempre vamos a apuntar, tenemos que ser muy honestos, pero tenemos que... Imagínense, mi papá, sin darse cuenta, él puso nombres bíblicos a todos. Bueno, no sin darse cuenta, se dio cuenta, pero era tan importante eso. Mi nombre, por ejemplo, significa ardoroso para la batalla, en latín.
Entonces, es cuando uno lleva ese nombre, uno dice, bueno, pues yo no tengo que quedarme simplemente ahí diciendo, no, yo tampoco soy cristiano, cosas así, ¿no? Uno tiene que pelear. ¿Ya? Eso es bien importante. Vamos a la etapa de la infancia. Ahora vamos a ver que el amor incondicional de Dios tiene una entrada en el cerebro humano. Quiero mencionarles de esta manera. El amor incondicional de Dios tiene una entrada en el cerebro humano. El cerebro es un músculo que crece mientras va desarrollándose el bebé. Y los científicos ya lo demuestran con gran prolijidad de que una parte del cerebro crece en los 18 primeros meses. Investigando qué es esa parte, ellos lo llaman, yo no soy experto, eso llaman la parte prefrontal derecha, eso significa que está aquí. Y le llaman inclusive el centro del gozo. Y dice que esa parte crece en la medida normal con madres que están con sus bebés. Y crece menos en niños de guarderías, porque no está a los ojos de la mamá. Y se dice, ¿cómo diseñó Dios para entender el amor incondicional? El amor incondicional es que esa es la etapa donde el bebé no tiene que hacer nada para recibir amor. Absolutamente nada. Si está los pañales de cambiar, hay que cambiarlo. Y llora y la mamá lo cambia. Si tiene hambre, es hora de amamantar y cosas por el estilo. No es que tiene que ganárselo. Pero un niño que va a la guardería aprende a ganarse algo porque todo niño que sale del vientre empieza a hacer una vinculación con sus ojos. Vinculación con la mamá es lo primero, con el papá, con los hermanos, con los tíos, con los que pasan. Pero si el ambiente no está listo para vincularse y él siente rechazo, yo no soy recibido, yo no soy aceptado aquí. Y una enfermera o una mujer en la guardería, ella tiene que trabajar en serie. Bueno, ahora toca esto, ahora toca esto, ahora toca esto. Pero no es mi bebé. Todo programado. Sí. Sí, entonces tan importante que vean cómo Dios diseñó esa etapa para aprender a recibir el amor incondicional. Porque si alguien no aprende a recibir el amor incondicional, le cuesta después entender el Evangelio. Nos cuesta. Créanme, ustedes conocen la vida de Lutero. Para Lutero era bien difícil creer que Dios puede y quiere aceptarle tal y cual es Él. Obviamente que pensamos que Margaret, se llama la mamá de Lutero, ha hecho un buen trabajo, pero a pesar de eso le costó a Lutero entender. Cuando uno no aprende, no tiene modelos de aprender a entender el amor incondicional, es en realidad esta etapa. A los 18 primeros meses la madre es la que hace esa vinculación de ojo a ojo. Pero ¿qué le dice la madre? La madre le da un mensaje, y esto saben los expertos, dice, ¿qué es lo que hace crecer esa partecita del cerebro? Cuando el bebé siente, percibe que yo soy el brillo en los ojos de mi madre. Yo soy el brillo, yo soy tan importante, porque deja de hacer cualquier cosa. Él no está razonando, recuerden, solo está emocionalmente. Está percibiendo que yo soy lo más importante en esta sala, aquí. Recuerden que yo les había comenzado hoy día diciendo que hay dos requisitos para desarrollarse hacia la madurez. ¿Cuáles eran? Confianza. Y la primera, seguridad. Vamos a hablar un poco de esta segunda. La confianza es una cosa que usted jamás puede comprar. No lo va a adquirir de ningún lado.
Usted quisiera tener confianza de que así va a suceder, pero si no tiene aquello, no puede conseguirlo de ningún lado. Y esta es otra de las cosas importantes. La única persona que es completa, es decir, es satisfecha con sí mismo, feliz consigo mismo, es la persona que sabe que hay un Dios poderoso que le cuida y que quiere siempre lo mejor para esa persona, siempre. A veces nosotros como cristianos pensamos que Dios como que nos tiene hasta celos que nos estemos portando tan felices que de pronto nos manda alguna pruebita para que nos haga un poco infelices, y esa teología es absurda. Dios siempre quiere lo mejor. Pero cuando aprendemos, cuando somos personas completas, la vida completa empieza allí cuando es un infante. Por eso yo los llamo a los bebés entre el 1 y los 2 años, yo les digo, tráiganle a ese pobre ignorante. Siempre le digo, tráiganle a ese pobre ignorante. Porque es un pobre ignorante, pero en confianza es riquísimo. Está dispuesto a todo, cree todo. Si el papá le dice, bótate, se bota, aunque haya peligro, pero lo hace, porque es completo su confianza. Y esto es lo que se desarrolla en esa etapa. Es tan importante que ese niño no empieza a ser lo que se llama el síndrome de la hiena. Ustedes conocen a la hiena, ¿no? El síndrome de la hiena, en esos de National Geographic que salen, a veces son una manada de hienas. Pero ustedes van a ver que nunca su cuello está quieto. Siempre está así. ¿De dónde viene el mal? ¿De dónde? Todo el tiempo una hiena está así. Pero comparen eso con el cachorro de un león a la salida de una cueva. Pues no tiene comparación. El cachorro de león jamás está preocupado porque sabe que el rey de la selva es su papá. Y no hay por qué preocuparse. Y eso es lo que se consigue en esta etapa. Si nosotros en esta etapa hacemos bien de dar ese amor incondicional a los niños, ellos crecen con confianza. Y no tienen el síndrome de la hiena, de dónde viene el mal. Como somos criaturas de Dios, Él nos ha diseñado para que maduremos a través del gozo. El gozo es la fuerza más poderosa de la vida. Este gozo se define con la frase, yo soy el que causa. Ahora, vale la pena definir bíblicamente el gozo. Recuerden, ¿cuál era el gozo del Señor? ¿Qué es lo que le daba gozo? Pues estar con sus discípulos, ¿no? Pues eso era poquísimo, no era tanto ese el gozo. Estar con su padre, la comunión. Tener la aceptación de su Padre. El gozo, dice él, es hacer tu voluntad. Mi gozo, Señor, es hacer tu voluntad. Es decir, tener la aceptación del Padre era lo máximo que hay. De tal forma que él no buscaba la aceptación de los demás. Porque tenía la aceptación. ¿Quién definía cuánto valgo yo? Era su Padre. ¿Quién definía de verdad mi felicidad? Era su Padre. Por eso el gozo del Señor es mi fortaleza, dice David. Es una fortaleza, es algo que es inexpugnable, nadie puede romperlo cuando alguien tiene formado el gozo. Y es en esta etapa que se forma el gozo. Soy querido, soy aceptado, pues no hay nadie más que yo aquí. Obviamente después viene otra etapa como vamos a ver, pero esta de 18 meses es clave. Este es de un libro que se llama La psicología de la vinculación. Vinculación es cuando el bebé apenas nace, está buscando los ojos de otros, siempre. Esto van a ver, siempre buscando que soy aceptado, soy querido. Y cuando en esta etapa se hace bien las tareas, eso crece en confianza y en gozo. Dice que el niño nace en búsqueda del gozo y que el encontrar gozo es el que hace que el vínculo se establezca. Esto es un nombre bien conocido, yo no conozco para decirlo así, pero dentro de la literatura médica es uno de los más conocidos, un pediatra. Pero me gusta poner eso porque a veces las personas piensan, este pastor habla solo de la Biblia y no dice nada de la realidad.
Yo sé que tengo valor porque cuando tengo que conectarme con alguien, detiene lo que hace y pone toda su atención en mí. Esta es la etapa en la cual usted no tiene que esperar que el niño haga tal cosa para merecer. No hay tal cosa. Esta es la etapa donde hay que aprovecharlo al máximo. Tengo 5 minutos para preguntas porque vamos a terminar ahí por hoy día. Vamos a dejar la otra parte para mañana. Escogí de pronto, piénsenlo nomás. Hermano, que si uno no sabía de esto al principio cuando tuvo a sus hijos, ¿nunca es demasiado tarde para empezar? ¿O sí? Por ejemplo, si uno, vamos a suponer, yo ocupé que me cuidaran a mis hijos chicos, no recién nacidos, pero sí un poco chicos, aunque era mi madre, gracias por ella, pero como yo no sabía eso, o sea que él necesitaba que yo estuviera 100% para él, y ahora tengo unos chicos, tienen 7 años, él sí lo cuidé desde que nació. Por ejemplo, con los grandes ya que hay que hacer nada. Bueno, mire, cada etapa, ustedes van a ver mañana, cada etapa tiene sus tareas. Y cuando no son hechas las tareas en esa etapa, ¿cuánto podemos compensar en la otra etapa? Por supuesto que yo conozco personas, solo para poner un extremo, que en todas las etapas han tenido las tareas totalmente cero. Bueno, no voy a decir cero, pero muy, muy bajo. Y entonces, entender el Evangelio para las personas les cuesta mucho más, que tenemos que idearnos tantas fórmulas para entender. Y la mejor, como ustedes van a ver al final de esto, la mejor escuela para las etapas es la iglesia. Por ejemplo, hay personas que no han tenido papá, como vamos a ver en la etapa de la pubertad, es clave el papá. No han tenido eso, pero han llegado a la iglesia y hay una iglesia que está madurando, que es sana, que se desarrolla y han encontrado papás. Han encontrado, para decirlo así, si falla en esta etapa de la infancia, hemos de ver que han encontrado revelación de Dios que dice, ¿por qué yo no puedo tener confianza? Pero ya me memorizo Isaías 41, 10 veces, puedo decir de memoria, pero llegan las crisis y sigo con miedo. Entonces, ¿qué hacer cuando esa etapa, otra vez, realmente Dios está haciendo cosas increíbles porque para Él no hay una sola mano, Él tiene su mano extendido por todo el mundo. Por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención es cómo Jesús dice, cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Entonces, enseñarles a tener intimidad con el Padre, a pesar de que quieren salir corriendo o cosas así al principio, pero trabajando en eso vamos a ver cómo Dios les revela cosas vacías aún de la infancia. Les revela, yo he tenido casos de gente que ha sido revelada de un castigo físico severo y cruel a los 4 o 5 años, por ejemplo. Y Dios les ha revelado, sabes que yo no estoy de acuerdo con esto, pero yo estaba ahí contigo. Entonces vienen textos bíblicos y que les muestran cómo Dios puede, para decir así, hacer crecer esa parte del cerebro. Con Dios hay infinidad de posibilidades. La clave es desarrollar una intimidad con el Padre. Eso, como vamos a ver, es clave 2 cosas: tener una iglesia sana y desarrollar una intimidad con el Padre, porque Dios puede hacer milagros. Y vamos a hablar también de eso un poquito más. Pero, hermana, hay muchas posibilidades, pero también tenemos que ser honestos. Realmente hay mucho que trabajar, porque no es cuestión así, ya se van a la iglesia, ya cantan y ya está todo. No, hay mucho que trabajar. Eso hay que estar conscientes, hay que trabajar durísimo. En consejería, por ejemplo, con nuestros hijos hay que trabajar duro. Bueno, hermanos, como dicen aquí, siendo las 11 en punto, se acaba la sesión. Que el Señor les bendiga y no olviden
traten de estar pendientes porque los 2 días son claves para seguir. Claro, yo estoy tan contento que estaban aquí y claro, si vienen nuevos mañana, ustedes tienen que instruirles primero un poco. Gracias, hermanos. Gracias, hermano.